Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa, invitarlos como cada jueves. Ahora estamos en vacaciones acá en la UAC, tendremos 3 programas grabados, pero con mucho gusto podemos guardar sus comentarios y una vez que regresemos en vivo, pues hacemos lectura de estas aportaciones siempre que enriquecen al programa. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio, a los que nos siguen por la frecuencia de radio o por televisión y si no, después en transmisión por YouTube o redes sociales como Facebook. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-92... otra vez lo repito, 4421-92-1293 y el 4421-92-1200 con la extensión 37120. Con mucho gusto aquí podemos recibir sus mensajes y también el WhatsApp del 4422-498788. Pues Manu, ¿qué tenemos para estos programas de vacaciones? Vamos a tener 3 programas de vacaciones pregrabados, los cuales nos van a permitir hacer una miniserie de reflexiones. Específicamente hemos seleccionado el tema, el año pasado platicábamos en estas fechas sobre la revolución. Para estas fechas decembrinas hemos seleccionado el tema específicamente leyes de reforma. ¿Qué pasó en aquel periodo a mitad del siglo XIX? ¿Quiénes encabezaron aquellos llamados liberales? ¿Cuál era la situación que vivía México después de la independencia de México? 30 años después de su independencia, ¿en qué condiciones vivía? ¿Qué papel jugaba Santa Anna? ¿Y cuánto trascendió esto o cuánto de esto tenemos el día de hoy en nuestra vida cotidiana o en las mismas leyes vigentes, ¿no? Entonces, el objetivo es hacer una miniserie de 3 capítulos divididos en esos 3 programas consecutivos que estemos reflexionando sobre ese tema en particular. Así es, pues bueno, para esto tenemos que entender el contexto en el cual se llevaron a cabo las leyes de reformas. Estas empiezan oficialmente en el 55 con la ley Juárez. Sin embargo, pues antes de que se llevara a cabo este proceso de reformas, no cambios en las leyes precisamente para pues darle sustento a transformaciones sociales que se están viviendo en esos momentos, pues antes de que se diera este periodo de las leyes de reforma, pues se vivía una inestabilidad política sumamente grande por las luchas de los liberales y los conservadores, ¿no? Los cuales pues se arrebataban el poder y esta situación pues lo que conllevó fue que se aprovecharan incluso pues potencias extranjeras, ¿no? Como lo fue Estados Unidos, como fue Francia, como el mismo intento en su momento de Inglaterra. El mismo intento de Inglaterra, de España, que también tuvo... de conquistar en el 1829. Y todo esto, a pesar de que pues estaban viviendo estas situaciones bastante complicadas donde pues se están disputando los liberales y conservadores el poder, las potencias están tratando de intervenir en nuestro país y aún así los mexicanos en ese entonces, apenas recién mexicanos, también hay que comentarlos, sí, no se ponían de acuerdo de qué queríamos como país y cómo pues establecer las leyes y las instituciones que nos pudieran regir. Sí, creo que México para ese entonces lleva apenas un momento en el cual es un recién nacido. En 1821 acaba de lograr su independencia. Todavía a España le cuesta trabajo reconocerlo, a pesar de que el último virrey que ellos encomendaron, que fue Juan de O'Donojú. Juan O'Donojú. No reconocen la firma y la aceptación de este personaje y eso lleva a México a preguntarse políticamente qué tipo de proyecto de nación se va a construir. Y todavía ahí, tristemente, pues, se empieza a hablar de proyecto monárquico y por el otro lado el proyecto republicano. Y desde ahí ya empiezan las divisiones ideológicas sustentadas entre liberales y conservadores, que vale la pena mencionar que estas ideologías bien marcadas en esa época vienen desde las logias masónicas, ¿no? Por un lado los neoyorquinos y los escoceses. Dos logias importantes que son las que están detrás, principalmente de la fuerza militar, sumado con los poderes eclesiásticos, y por el otro lado tenemos aquellos
aquellos pensadores pro-republicanos tratando de replicar el modelo norteamericano. Así es, en un primer momento pues se acepta establecer una monarquía. Hay varias condiciones que llevan a que México acepte la monarquía. Uno, España no reconoce la independencia de México. Entonces los conservadores lo que querían es traer un europeo para que fuera el monarca mexicano. Línea de sangre azul, escogido por Dios. Escogido por Dios, pero como no aceptaban la independencia, no podían mandar a este representante. Entonces lo que dicen, saben que tenemos que hacer algo porque si no, muy probablemente España recupere pues el control sobre lo que era en ese momento el virreinato. El sistema virreinato, sí. Y entonces dicen, pues bueno, vamos a poner esta figura que representa tanto a los liberales y conservadores, ¿no? Que había logrado juntar, digamos, las dos ideologías que era nuestro primer monarca, Agustín de Iturbide. Agustín el primero, Agustín que queda el título nobiliario. Sin embargo, pues llega al poder en una situación bastante complicada. Los liberales lo detestan, no es un republicano, no es un presidente electo por el pueblo, y los conservadores lo detestan por no ser un puro de sangre azul. Entonces, pues estaba destinada esa monarquía a fracasar, dura apenas 2 años. Y entonces se lleva un proceso donde se hace la primera constitución mexicana y se establece que México va a ser una república popular, federal, representativa. Popular, así el nombrecito pequeño. Y bueno, una vez que ya se establece que México va a ser una república federal, pues lleva su primer proceso con Guadalupe Victoria, el primer presidente que además logra alcanzar los 4 años que duraba la presidencia, porque una vez que termina esto va a ser un caos completamente. Después de sus 4 años, un gobierno liberal con muchos problemas económicos, ¿no? Después de toda la guerra de independencia, la guerra para derrocar a Agustín de Iturbide, recibe un México bastante mal económicamente, pero bueno, ahí trata de llevar a cabo su proyecto liberal. Después de esos 4 años se lleva a cabo otra elección y en esa elección pierden los liberales, llega un conservador, a ver si te acuerdas del nombre completo, porque me acuerdo que era un Manuel, pero no me acuerdo, bueno, ahí los historiadores que nos ayuden a completar los apellidos de este presidente que queda Gómez después Pedraza. creo que sí, Manuel Gómez Pedraza, sí, correcto. Y la situación es que los liberales están inconformes de que un liberal llegue al poder y Nicolás Bravo toma vicepresidente. el poder, lo usurpa, Sí, lo correcto. toma sin vía democrática y a partir de ahí se rompe esta institucionalidad que apenas tenía 4 años y a partir de ahí los liberales cuando están en el poder son atacados por los conservadores, cuando los conservadores están en el poder son atacados por los liberales y así tenemos pues prácticamente 25 años en los cuales yo creo que tenemos unos 20 presidentes. Sí, a eso le sumaría que Vicente Guerrero también juega un papel ahí donde después tumba al que usurpa Gómez Pedraza, Sí. Y se queda directamente en la presidencia, pero su poca experiencia como presidente, buen estratega militar, recordemos es el que consuma la independencia junto con Iturbide. Es el último insurgente que queda de la revolución iniciada desde 1810, por lo cual su poca experiencia hace que no haya estabilidad y ahí esa pugna constante cada cuatrienio, muchas veces ni siquiera llegan a los 4 años, ¿no? Directamente se va teniendo una pugna entre conservadores y liberales. Y aquí vale la pena también mencionar la figura de un personaje que vamos a desayunarlo, comerlo y cenarlo durante todo el siglo, la mitad del siglo XIX, que es Antonio López de Santana. ¿De dónde viene Santana? Es un militar virreinal en su momento que apoya directamente un realista, que es la palabra exacta, un realista, militar realista que está apoyando directamente a la corona en contra de los insurgentes, el cual es un segundo mando de Iturbide. Una vez que Iturbide, como bien comenta, se agandalla el poder y la independencia, tanto
grupos conservadores como liberales lo desconocen. Y el mismo Santana, que en su momento era su aliado, sale desde Veracruz y se pone al tiro. Sí, hace un plan y lo tumba. Ese famosísimo plan de Casamata desde su hacienda en Veracruz. Y ahí lo colocan como... es interesante aquí los matices que va teniendo Santana. Y es un personaje que siempre en clases vale la pena reflexionarlo con sus matices al momento. Porque si lo vemos completo, decimos que es el traidor de México. Lo que sí más o menos podemos decir es que fue un comodino, ¿no? O sea, dependiendo donde estaba la posibilidad de estar en el poder, de ganarse los aplausos y el reconocimiento popular, él podía ser un conservador, podía ser un liberal, podía ser un... de centro, un mediador. Lo que fuera, ¿no? Sí, y dos ejemplos de ello para defender el argumento. Uno de ellos es cuando Agustín de Iturbide se coloca como monarca, es el único militar que lidera un repudio hacia su sistema de gobierno y sale con la bandera republicana. Otro segundo momento es el militar que encabeza la defensa desde Tampico en contra de la intento de reconquista de España en 1829. Que es un fiasco, ¿no? O sea, primero llega a lo que es ahí el famoso evento de... que hace una matanza ahí muy cerca del Paso, hay esta película sobre este evento. Bueno, y ahí gana y parece que va a tener completamente controlado, que va a recuperar el territorio de Texas. Sí, nada más que antes de llegar a ese, perdón. Sí, ya es en la invasión, cuando hay el intento de separación de Texas. Pero más bien yo al que refiero es el momento cuando hay el intento de reconquista de España, en 1829, y él se convierte en un líder militar importante defendiendo la nación, México independiente. Yo en lo particular, generando ahí su nombre. Exactamente, de hecho eso le da un renombre importante. Yo en lo particular creo que esos son dos momentos en los cuales ese Santana es defendible. Pero después en lo que terminamos y precisamente lo que nos lleva a las leyes de reforma, aquel Santana en 1854, donde proclamado su Alteza Serenísima, discúlpame, pero si lo que luchamos fue contra una monarquía, después contra un usurpador Iturbide, y terminamos en 1854 con un autonombrado monarca. Sí. Difícil, ¿no? Y de hecho desde el 36, cuando cambia de una república federal a una república centralista con las 7 leyes, él es precisamente quien lo va a defender. ¿Y cómo se instaura esta república centralista? Es porque él había dejado en la presidencia precisamente a Gómez Farías, y Gómez Farías empieza a tratar de quitarle el poder a la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de quitarle el poder a la iglesia, hay que entender que en ese entonces la iglesia era las instituciones. Sí, exactamente. Y aquí vale la pena hacer ese paréntesis de explicar a detalle cómo funcionaba, o lo que se tiene en los documentos, cómo funcionaba el México recién independiente. México logra su independencia y se logra quitar el yugo de la corona española. 1821, correcto. Pero el detalle está que cuando llegó la conquista desde el siglo XVI, no solamente fueron militares, los cuales ya se logró cortar la corona, sino que también llegan al lado con los frailes. Todo el poder institucional de la iglesia que se colocó muy bien durante 300 años. Y ese sistema y ese poder sigue vigente después de nuestra independencia. Razón por la cual aquí el personaje de Valentín Gómez Farías es sumamente relevante, porque creo que es el pionero y es la génesis de las ideas liberales. Antes de llegar a las reformas del 57, hay que hablar de Valentín Gómez Farías como en 2 ocasiones, bien ingenuo que a la vez, en 2 ocasiones le acepta y le reconoce a Santana ser vicepresidente. ¿Por qué? Porque Santana lo que buscaba es como, a mí me habla la iglesia o me hablan los militares y me coloco en el poder. Pero no le interesaba gobernar. Es lo último que quería, pero para evitar conflictos, suma a la vicepresidencia, que en ese momento la figura estaba presente, a Valentín Gómez Farías, quien encabeza las ideas liberales. Y en cada intento, 1833, primer intento de leyes de reforma, quitarle poder, luego me lo destituye, ¿no? Al año me lo echan para atrás, porque es un vicepresidente muy liberal en contra de las estructuras que bien comentas de la iglesia. ¿Cómo era la dinámica de la iglesia de aquel entonces? Pues lo que pasa es que la iglesia era los bancos, era quien llevaba los registros, y bueno, hay que recordar que también ideológicamente la iglesia tenía un peso muy grande sobre la sociedad, entonces les cobraban el diezmo, les cobraban lo que era el registro por nacimiento, les cobraban lo que eran las bodas,
les cobraba las defunciones, cobraban prácticamente todo. Administraba los panteones. Administraban los recursos, ellos hacían los préstamos, ellos tenían tierras, porque cuando no pagaban los deudores se quedaban con las propiedades. Entonces, la iglesia era una institución muy obesa, era muy grande, prácticamente era la que regulaba al país. Y entonces, cuando se empieza a generar este nuevo México, pues se dan cuenta que se están topando con este gran poder que no los deja avanzar y que no deja que haya el desarrollo económico que ellos deseaban para dar vuelta, digamos, esas desigualdades sociales que habían llevado al levantamiento de la independencia. Sí, y aquí retomamos lo que comentabas al inicio. Tenemos la primera República Representativa Popular de 1824 y en este intento de república federalista como tal, está la posibilidad de aplicar las leyes de esta primera constitución. También podemos analizar ese primer periodo como cuántas constituciones hubo, y tan solo en menos de 50 años tenemos la de 1824 y luego tenemos 1833 con la ley de las siete leyes, que se le llamaba así, que era un grupo de 7 leyes, las cuales iban vinculadas. Cambiaban la estructura administrativa. Lo que pasa es que cuando hablamos de República Federal y República Centralista, igual y no estaría de más explicarlo, el federalismo lo que hace es reconocer los poderes en los estados. Cada estado es autónomo. Pueden, digamos, de alguna forma equilibrar el poder con el federal. Sin embargo, en la República Centralista lo que hace precisamente es centrar el poder en la figura presidencial. El presidente escoge a los gobernantes, el presidente, y esto llevó precisamente a lo que se tradujo en la independencia de Texas, porque ellos estaban muy lejos y dijeron, a ver, si tenemos que estar pidiendo todos los permisos y todos los apoyos al centro del país, un país que ni siquiera nos voltea a ver porque vivimos lejísimos, somos puros gringos, viviendo en Texas. Probautistas, que eso es importante. Proesclavitud. Proesclavitud también. Que también ese era uno de los argumentos con los cuales habían permitido que todas estas familias americanas entraran al país. Eran dos exigencias, ¿no? Una, que fueran católicos, y otro, que estuvieran en contra de la esclavitud, cosas que por supuesto nunca pasaron. Ya con esa... Y después, con esta excusa de la República Centralista, declaran su independencia y bueno, posteriormente vamos a perder este territorio junto con Nuevo México, California y otros estados. Sí, y creo que ahí precisamente el proyecto conservador es una de las principales causas, desde mi punto de vista, reflexivo histórico, por la cual primero, no nada más Texas, lo intenta Zacatecas y va a Santana y los apacigua. Lo intenta Coahuila, va a Santana y los apacigua. Lo intenta Texas, va a Santana y los tranquiliza y gana la batalla del Álamo. El Álamo, gracias, es lo que hace rato no recordaba. Se comenta en la historia que en un segundo intento Santana recorre hasta San Jacinto, que es una batalla importante, y se queda a descansar un rato, pero ya sin guardias y sin presencia militar. Incluso había dividido a su ejército, como que dijo, bueno, estos los destruimos facilísimo en el Álamo, entonces no importa, no necesito a todo mi ejército, lo divide, se va a San Jacinto, cruza un río, que además eso complicaba la retirada, se ponen a descansar y en eso los atacan los tejanos encabezados por Houston y logran capturar, después de que de hecho trata de huir como un indigente Santana. Samuel Austin, ¿no? Lo atrapan y entonces lo van a tener capturado un año, que también ese año de alguna forma creo que tiene que ver con que ya de alguna forma había negociado la venta del norte de nuestro país. Y ahí vale la pena mencionar que los tratados de Velasco son con los que se firma precisamente por parte de Santana, condicionado en prisión a que acepte y reconozca la separación de Texas de lo que era México. Voy a regresar un poquito para imaginarnos. Cuando México nace como independencia, nace con el mapa geográfico de lo que es la Nueva España. Bueno, ¿y cuál es ese mapa? Ese mapa es todos los estados que están en el sur de Estados Unidos, que se quitan precisamente con la intervención norteamericana, desde California hasta Texas, y
pasaba por todo lo que es actualmente México, llegando hasta Centroamérica, hasta Costa Rica. Así nace México en 1821. Que fue la época de su extensión más grande. Y poco a poco se van separando países de Centroamérica, después estas intervenciones norteamericanas o este ceder de Texas, y México termina con la división política que tenemos el día de hoy ya muy marcada, ¿no? Y entonces, pues bueno, Santa Anna va a ser el constante, ¿no? Llegan los 50, de hecho Santa Anna ya está en su época más... Ya tenemos dos constituciones conservadoras. Es la primera del 33, y cuando llega por 11ª vez al poder, hay un intento de segunda constitución, ¿no? Sí, y esto pues ya es la etapa también más descabellada de Santa Anna, cuando él quería cobrar impuestos por tener perros, por ventanas en las casas, y bueno, un conjunto de cosas ya muy disparatadas, ¿no? Y aquí es interesante porque, bueno, ¿por qué se le ocurre ese intento de cobros? México lleva 30 años en constante guerra permanente, y eso ha provocado que las arcas del Estado, o de la que es el poco Estado que se va a construir en ese entonces, no tenga dinero para mantener los gastos de la nación. Por lo tanto, ¿qué haces si no tienes dinero? La inteligencia de los gobernantes es: vamos a incrementar impuestos. Y los impuestos más absurdos que se pueden imaginar. Todavía el día de hoy podemos recorrer algunos centros históricos como Querétaro, donde encontramos casas con ventanas tapadas con ladrillo. Y es un recuerdo que viene desde allá, ¿sí? De aquel entonces. Ventanas hacia el espacio público, pagan impuesto. Quien tenga el perro paga impuesto. Y así una serie de impuestos ya totalmente bizarros. Descabellados. Y luego él se autonombra, ¿no? O sea, sí. ¿Qué sistema de gobierno es el que empieza a dejar? Su Alteza Serenísima. Entonces eso ya es romper con todo el proyecto que se está intentando. Y afortunadamente en ese entonces hay un gobernante desde Guerrero, y ese gobernante es el que empieza a mantener una resistencia, y después encabeza a un ejército para precisamente ir en contra de Santa Anna. Así es, y bueno, ahí estamos hablando del plan que precisamente va a lograr quitar a Santa Anna de una vez por todas, porque ya se había exiliado en Cuba, regresa todavía para vender la mesilla una vez más como presidente. 1853, correcto. Y ya después de eso ya se empieza a gestar ahora sí el plan de Ayutla, este plan que va a ser sumamente importante para la consolidación del proyecto liberal, con los cuales se trata de terminar precisamente de una vez por todas con la dictadura de Antonio López de Santana. Sí, y Juan Álvarez como gobernador de Guerrero y se convierte en jefe militar de este movimiento revolucionario en contra de Santa Anna, de su Alteza Serenísima. Se le suma Ignacio Comonfort y se le suman otros ideólogos que en su momento han sido ya exiliados a Estados Unidos, ¿no? ¿Por Santa Anna? Por Santa Anna. Uno de ellos es Benito Juárez, que fue gobernador de Oaxaca y ya está teniendo presencia a nivel nacional. Sin embargo, es exiliado directamente al extranjero y se va a Estados Unidos, específicamente a Orlando. Y le hace segunda Melchor Ocampo, también es gobernador de Michoacán. Ellos se encuentran precisamente allá y se van sumando precisamente a estas ideas, y una vez que Juan Álvarez encabeza este movimiento en contra de Santa Anna, se suman estos en el extranjero y precisamente empieza el grupo de los liberales para construir un nuevo proyecto, tratando de retomar aquella primera república que se instauró en 1824. Pero se le suma, que ahí es donde vale la pena y vamos a platicar en el siguiente programa, se le suman ir en contra de todo el poder económico, político y social que tiene la Iglesia para la década de 1800, de los 50, ¿no? Así es, si no fuera por este plan de Ayutla que surge en 1854, todo lo que vamos a hablar en los siguientes programas no hubiera sido posible. Entonces, pues la invitación es que nos vean y nos escuchen el próximo jueves a las 9 de la mañana, recordando que pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5 y pues este sería el primer programa. Primero de 3, un saludo a todo el auditorio, nos vemos la próxima semana y sigan disfrutando de sus vacaciones. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.